deseando compartir cosas que creo que no se saben sobre la especialidad y sobre el dolor lumbar. Me parece que vas a deslumbrar a más de uno. ¿M? Me parece que vas a deslumbrar a más de uno. Bueno, por introducirte, ¿quién es Juan Fernando? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pues mira, yo nací en Granada, me formé en Granada y como anestesista, y los anestesistas después de mucho tiempo montamos una especialidad que era la unidad del dolor. La unidad del dolor antes se dedicaba básicamente a ver gente que se había operado y que no iba bien. Ujú, Entonces, pues ahora ha habido un cambio de paradigma y existen técnicas no invasivas, no siempre, o sea, hay pacientes que van a tener que operarse sí o sí, pero existen técnicas no invasivas para hacer para evitar esas cirugías. Y luego, por otro lado, la gente que no ha ido bien, existen técnicas muy punteras, que podemos hablar también, gente que ya tiene una artrodesis, que le han hecho de todo y que también con una tecnología muy avanzada también podemos ayudarles. Y yo hice la tesis allí en Granada después de hacer la especialidad y por motivos, bueno, profesionales y también personales, pues ahora estoy en Alicante. ujú. Esto que has dicho es una de las claves por las cuales quería que estuvieses hoy aquí, porque esto suena con el mensaje que promulgo tanto en Informa. Al final el mensaje es, bueno, ni va a ser mío, el mensaje me lo han hecho. Es decir, yo lo que quiero es evitar pasar por esa cirugía hasta que pruebe todas las opciones disponibles, habidas y por haber, y si no funciona, entonces ya sí, ¿vale? Contemplaremos la opción de la cirugía, pero casi todas las personas que llegan a mí vienen con toda la intención de alargar lo máximo posible o incluso evitarla. Entonces, esto que has dicho puede ser como la parte que nos falta en el área de la medicina, que tan poco visible es, porque al final, si te soy sincero, cuando viene una persona aquí, no me hablan de ninguna de las cosas que me has hablado tú en las charlas que hemos tenido tú y yo anteriormente, porque no se conocen. Entonces, por eso creo que era tan importante que vinieses por aquí y dieses un poco de luz a este tipo de técnicas y cosas que estás haciendo para que la gente las conozca. Pues yo creo que al final podíamos dividir lo que hacemos en antes de operarnos y ¿Mm? después de operarnos. Hay una cifra súper interesante que es el 69, vamos a poner el 70, pero bueno, el estudio dice el 69% de ¿Mm? las hernias se reabsorben solas. Sí. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues que a veces se reabsorben a lo largo de 2 años. Y claro, no puedes tener a un paciente, imagínate un autónomo, ¿no? Parado 2 años mientras que se le pasa. A veces es simplemente una irritación pequeña del nervio. Entonces, no sé si lo veis bien, pero si tenemos, por ejemplo, Mm, esta hernia que toca este nervio, en realidad sería así, porque el nervio va para abajo, que mm, toca este nervio, muchas veces simplemente poniendo una aguja aquí y un antiinflamatorio, el paciente mejora de su ciática y de su dolor discal y al final ya puede empezar a entrenar. Porque el mm, problema es que muchas veces se desoye un poco esto del entrenamiento, que por eso también me gusta mucho lo que hacéis. Y yo creo que en esto que hablamos, ¿no? Que podemos introducir de la unidad funcional de la espalda, y ahora hablamos un poco del concepto, es que es necesario tener una musculatura y un equilibrio funcional. Y Ahí la estás. gente, ¿qué hacemos en las consultas? Pues yo me he dado cuenta que eso, los consejos genéricos muchas veces no funcionan. Pues mira, lo que va bien es el pilates, el yoga y la natación. Y ejercicio de fuerza, pero es que tiene que estar guiado, ¿no? Porque entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empiezas? Y si me hago daño, ¿quién me dice que no lo estoy haciendo bien? Pero es que es fundamental. Y muchas veces lo que hacemos es, antes de operar, pues podemos hacer unas pequeñas infiltraciones y ver, sobre todo incluso sin corticoides, porque los corticoides tienen efectos adversos y podemos usar Ujú, medicina regenerativa, que el paciente empieza a trabajar. Y ya luego, si vemos que no, podemos meternos en el disco. O sea, hoy en día hay técnicas, o sea, ya antes normalmente se hacían microdiscectomías, es decir, te hacían una pequeña cirugía. En resumen, así a grosso modo, cuando ya no había sí, sí. estabilidad, te pueden poner unos tornillos o unas barras y oye, esto a veces es necesario, pero en muchos pacientes se interviene porque no soportan el dolor
y ya cada vez Mm, menos, los cirujanos cada vez operan menos y nos derivan más pacientes, incluso ellos mismos lo hacen, los neurocirujanos y los traumas, porque se han dado cuenta que no hay que operar tanto mm, y entonces con estas técnicas mínimamente invasivas, que ya cuando el resto no funciona, es simplemente una incisión. Por esa incisión nos meteríamos dentro de este disco y mm, podríamos quitarle esa presión, pues con un láser PLD, que básicamente es un láser con luz, que a una determinada frecuencia y nanómetros va a disminuir la presión. Se puede usar la marca comercial que es Discogel, que es un alcohol que está gelificado y también va a disminuir la presión. Y luego está el ozono y el PRP, que van a actuar como un desinflamando, promoviendo los fenómenos de reparación, porque ujú, podrían pasar de unos macrófagos muy proinflamatorios a unos antiinflamatorios. Existen unos que se llaman M1 y M2. Resulta que hay que tener todo equilibrado y hay a veces que tenemos como tiende más a estar en el inflamatorio y hay muchas vías por las que actúa el ozono y el PRP, pero también actúan en el dolor neuropático, o sea que en el nervio ese también nos van a ujú. ayudar. Y realmente son procedimientos ambulatorios. ¿Qué hay que hacer Claro. después de eso? Pues yo creo que un ejercicio guiado. Voy a cortarte un segundo porque Sí, necesitaría que matizáramos algunas cosas que probablemente las damos nosotros por hechos, pero puede ser que los que nos estén oyendo no sepan de qué estamos hablando. Por vale. ejemplo, cuando has mencionado medicina regenerativa, ¿a qué te estás refiriendo precisamente? Vale, pues la medicina regenerativa es intentar que con alguna sustancia, básicamente medicina regenerativa, podemos agrupar tres, cuatro opciones que son la proloterapia, ¿no? Llamado mal dicho, pero la verdad que es muy coloquial, PRP de pobres. Es un azúcar a un porcentaje que va a Ujú. hacer que tu propio sistema inmune y el sistema inflamatorio cambien en Estupendo. un... Entonces eso con ecografía se puede localizar los nervios o poner dentro de la articulación y es, digamos, de lo más antiguo que tenemos. Luego también tenemos el ozono, se considera como medicina regenerativa, y luego y luego hay dos pilares fundamentales, que es el plasma rico en plaquetas, es decir, la Ujú, sangre tiene tres componentes, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y luego las plaquetas. Entonces, centrifugando en una máquina, podemos separar esos componentes y obtener plaquetas. Hay muchos sistemas que lo hacen. Lo que ahora nosotros hacemos, y es sobre todo más importante, es cuantificar esas plaquetas. Es decir, cuanto más plaquetas, mejor. ujú. Muchos centros no lo hacen porque es muy difícil montar, entre comillas, el tinglado Sí. de cuantificar plaquetas, hacer análisis de infecciones y tal, pero es lo que marca la agencia española y también los artículos. Y luego tenemos células madre. O sea, el plasma rico en plaquetas lo llaman células madre, pero no lo son. Células madre es como un nivel más. ¿De dónde Ujú, se obtienen esas células madre? Pues de hueso, de médula ósea, con una punción intraósea, como si fueses a donar médula, ujú, una pequeña incisión, pero bueno, hay que pasar con un trocar. Y luego tenemos también de la grasa. De la grasa también se pueden obtener células madre. Sigue un sistema parecido de centrifugación. Y ya luego hay unas células madre top, que son las que se te separan y se te cultivan en un laboratorio de ingeniería tisular o celular. Y eso digamos que son las top. Desde el PRP que no se mide a las células madre cultivadas, varía el rango de precios en mucho dinero. Y sí que es verdad que lo que hay que buscar es algo que se pueda permitir más gente y luego adaptarse un poco a cada bolsillo, pero sabiendo también cómo está la bibliografía o nuestros artículos. ujú. Y no siempre lo más caro es mucho mejor. Incluso hay a veces que la proloterapia, que es casi gratuita, ¿no? Porque el azúcar vale nada, funciona muy bien. El plasma, más bueno es mejor. Y luego existen tipos de células madre que la verdad es que nos están funcionando muy bien. Pero vuelvo a decir, sin hacer luego un entrenamiento y tal, las agujas mágicas no existen. Eso sería un mensaje que habría que transmitir. Claro, esto lo hemos vivido, yo en mi sitio, tú en el tuyo, que al final se busca, a ver, esto que no quiero ofender a nadie, pero la ley del mínimo esfuerzo nos lleva a cosas muy malas, que
a veces transmito pues lo que significa la definición de la sarcopenia, ¿no? O sea, todos los años estamos perdiendo masa muscular y cuanto más mayor nos hacemos, en mayor porcentaje, por eso siempre explico, si tú piensas en tus abuelos, por ejemplo, te acordarás de ellos ya a una edad, ya pasados los 80, 85, con piernas de palillito, brazos de palillito y barriguita. Esa es la figura cuando digo, oye, ¿cómo era tu abuelo? ¿No? ¿Te viene a la cabeza ese tipo de estructura corporal? Y dice, pues sí. ¿Por qué? Porque han ido deteriorando esa masa muscular todos los años sin conservarla, porque entonces, evidentemente, no había ni cultura de todo esto, pero, pero que ahora tenemos mucha información que podemos usar para beneficiarnos. Pero si escuchamos la información y nos entra por aquí, nos sale por aquí, pues al final el músculo es lo único que podemos manejar a día de hoy. Podemos entrenar los músculos, pero los huesos pues no se entrenan igual. Entonces, eh, No, yo siempre a veces le digo a los pacientes que al final lo que más alarga la vida y con calidad, pues antes hablaban de, ¿no? Del vino, ¿no? Del aceite de oliva, de la dieta mediterránea, pero ya hay estudios y además seguro que tenéis algún vecino, abuelillo que lo puede, que dice, ¿y este hombre por qué está tan bien? Normalmente el abuelillo que está tan bien no es el abuelillo que no tiene músculo, es el abuelillo que va al gimnasio, que juega al tenis en pista de tierra, pero que juega al tenis, que después se va a hacer algo de spinning o que hace algo de fuerza ujú, y en cuanto perdemos masa muscular vienen todos los problemas. O sea que ahí la está. masa muscular y la fuerza es lo que nos va a dar más vida y de calidad, porque es que te va a estabilizar las articulaciones, te va a estabilizar el... Y yo creo que cada vez hay más información y yo cada vez... Pero sí que es verdad que hay mucha población que o por dolor o por desconocimiento es que no salen de casa. Y esos abuelillos suelen ser los que caen en, ¿no? En picados, ¿no? Yo Ujú, siempre lo veo, ¿no? Cuando ves sí, un abuelillo sin nada de masa muscular, ahí empiezan los problemas. ahí está. Eh, Juan Fernando, no sé, me ha salido un aviso. Si se me cortase por lo que sea, vuelvo enseguida, ¿vale? Vale, Porque no vale. sé, es un aviso que no quiero ni salirme de aquí. Entonces, claro, lo que has dicho, desconocimiento. Esto lo vivo en mis propias carnes todos los días. La gente que llega a mí no saben el potencial de movimiento que pueden explotar aunque estén doloridos. Se piensan que tienen que hacer reposo, prácticamente absoluto, o sea, sale a trabajar y vuelve, no hagas nada. O sea, en la oficina, como te tienes que sentarte todo el día en el ordenador, pues bueno, eso lo puedes hacer. Pero el no movimiento, y esto lo sabemos, es peor que un movimiento cualquiera. Esto Sí, del el reposo. claro, luego se pasó al reposo relativo, ¿no? Y luego es verdad que yo todavía tengo pacientes que me dicen, ¿y cuándo puedo empezar a moverme? A ver, si la infiltración es simplemente sobre el nervio, en cuanto te encuentres mejor, porque el dolor va a desaparecer, ahí es cuando hay que empezar a moverse. Luego es verdad que a veces hacemos técnicas en el disco que no se pueden coger pesos a lo mejor en una semana, pero Ujú, eso no significa que no te muevas. Y yo creo que hace años es que se decía, aún se dice, pero cada vez menos, se prescribía el reposo. Tengo una hernia discal, reposo. Y luego encima cuando intentabas moverse no sabías cómo moverte. Y claro. por desgracia, eh, hay algunos programas que se han intentado poner en marcha, por ejemplo, en Andalucía hay un médico del dolor que también es prescriptor de ejercicio y sabes que estudió educación física y tal y lo Ujú, intentó, pero esos planes que para toda la población puedan tener acceso a ejercicio y tal, al final luego no sale, ¿no? O sea, ya. al final no hay gimnasios públicos, no hay esto normalmente y es verdad que es muy difícil, pero sí que es verdad que yo lo veo esencial. Es decir, la masa muscular, pues es que es esencial. De hecho, nosotros en la unidad funcional de la espalda, pues es verdad que tienes las articulaciones facetarias, que son las que unen Ujú, una vértebra y otra. Luego tienes el disco, ¿no? Que es súper importante. Cuando no está bien, esto se va a cambiar. Luego hay ligamentos por aquí, pero luego por aquí tienes multífidos y una serie de músculos, y por aquí tienes el abdomen. Más luego músculos que indirectamente, ¿no? Esto seguro que me lo puedes explicar tú mejor, como el psoas y tal, que van ujú, a hacer que esa unidad esté estable.
Nosotros Sí. antes, cuando por ejemplo tenía un dolor facetario, pues nos veníamos aquí, por aquí está el nervio que lleva el dolor a esa articulación y lo quemábamos. Lo ponía, la aguja se pone ardiendo y te quema el nervio. Eso Ujú. se ha visto que parece que promueve la grasa de los multífidos y esa degeneración del músculo al final te va a crear una cierta inestabilidad. Entonces, cada vez lo Ujú. que se hace más es infiltrar la faceta con medicina regenerativa, hacer radiofrecuencias pulsadas que no te van a quemar ese nervio, pero sí van a modular el dolor. Qué bueno. Y simplemente con eso, y a veces una epidural, por ejemplo, que es lo más sencillo que hacemos y ahora lo podríamos explicar, el paciente ya puede empezar a plantearse hacer ejercicio a nivel súper específico porque es que más vale moverse poco que no moverse nada, ¿no? Ujú. Qué bueno, porque claro, cuando la gente puede oír a un médico hablar de intervención, lo primero que se piensan es un quirófano, pasar una semana en el hospital, con un corte bien ahí en la columna, porque es como la gente piensa que va a ser, ¿no? No, no hay otra opción, eso, o no hay intervención, Pues no yo se lo creo que hemos imaginan. pasado ahora en el algoritmo a que eso es la última opción o es una opción cuando no hay más remedio. Nosotros tenemos unos signos de alarma que son, pues, es que hay hernias gigantes, pero la mayoría de la gente lo que tiene son pequeñas hernias que le tocan el nervio y que el Claro. 70% en 2 años van a ir, pero hay hernias gigantes. Entonces, hay signos de alarma, ¿no? Que la gente debe conocer, pero que normalmente, aunque no te lo sepas, la gente dice, ostras, me está pasando algo raro, ¿no? Gente que se le relajan los esfínteres. Es decir, ostras, que se hace pipí caca y dices, ¿qué me está pasando? A ver, puede tener una hernia que comprima el canal y eso a lo Ujú. mejor requiere algo urgente, porque eso es muy poco frecuente. Otro Claro. signo de alarma también es que no puede mover las piernas. O sea, es que no puede mover nada las piernas. Ya a veces hasta sin dolor. Eh, bueno, es un signo de alarma. Esa gente necesita cirugía urgente. O gente que tú le haces infiltraciones, hace todo lo ejercicio que puede, oye, es que no recupera. Pues es una indicación. Pero yo creo que ya se está tendiendo entre todos los cirujanos a intentar algo antes, ¿sabes? Porque al Ujú. final que no le quede, oye, ha ido mal la cirugía, que no todas van mal, ¿eh? Ni mucho menos. Luego es verdad que nosotros vemos que la cirugía que está instrumentada tiene unos síndromes del segmento superior o inferior, pues claro, si cada vértebra se mueve un poquito y de Ujú. repente esto está duro, Comprimido. Ujú. no, o sea, tieso, o sea, Ajá. ya no hay reparto de cargas y la Sí, sacroiliaca al final acaba sufriendo, o el segmento de por arriba, claro. pero realmente la cirugía no se va a acabar, ¿eh? O sea, hay gente, pero creo que ya es la última opción en esos escalones que tenemos que ir siguiendo. La primera Y- opción es tomarse un poco de medicación y aguantar el tirón, porque la mayoría de las hernias pues se van a ir reabsorbiendo. Pero ya cuando te sale una protusión, hay que hacer ejercicio, porque es que al Ujú. final eso lo tienes ahí y eso normalmente va a ir a más. O sea, incluso cuando tenemos aquí las vértebras, cuando ya el disco no funciona, hay artrosis, ya empieza a sufrir hasta la vértebra, ¿no? Es lo que a veces en la resonancia se pone cambios MODIC. ¿Qué es Mm. eso? Pues normalmente edemas o incluso ya en el último estadio degeneración grasa, que es por un exceso de fuerzas o de cargas, ya está sufriendo hasta el hueso, hasta la vértebra, es decir, hasta el cuerpo vertebral. Claro, Y, y al claro. final hay que cambiar un poco pues, el paradigma. Yo creo que ha cambiado, pero es verdad que esto yo creo que hace falta hacer un poco de divulgación porque la gente es que no lo sabe. Aunque te llamaría la atención la cantidad de gente que ya va conociendo esto. Gracias a cosas como la de hoy, por ejemplo. Claro, es necesario. Por Por eso yo creo ejemplo. que este tipo de cosas son necesarias. Es que una de los planteamientos más recurrentes, cuando, yo digo, yo hablo por mi experiencia, porque al final es lo que vivo todos los días, ¿no? O sea, cuando me viene una persona, o incluso me escriben por las redes sociales, por aquí por Instagram o donde sea, me dicen, tal, es que tengo una ciática desde hace un año. Vale. Lo primero que pregunto, de las primeras tres preguntas que puedo llegar a hacer, ¿eh? Sin ver a la persona ni nada, solo con lo que me han dejado en el mensaje. ¿Haces ejercicio? La gran mayoría, no. Vale. ¿Has acudido a otros profesionales? Algunos sí, otros no.
¿qué has hecho? La gran mayoría son estiramientos y, y algo de natación, así de lo más ocurrente, pero si no, lo normal es que hayan ido a pilates, a yoga, bueno, evidentemente a fisioterapia, osteopatía, quiropráctica, tal, y luego también natación. Muchas de estas cosas, lo que les digo a la gente es que la gente que tiene que estirar pasivamente un músculo, lo que está intentando es relajarlo, pero no están abordando el problema real, porque que tú tengas un músculo tenso es porque tu postura lo está obligando a contraerse inconscientemente. Entonces, si tú no abordas el problema de raíz, que puede ser simplemente que su centro de gravedad está desplazado hacia adelante, porque además le miras los pies y dices, anda, tienes Juanete, y además los dedos están acurrucados, más indicios de que su centro de gravedad está desplazado hacia adelante. Si no lo retroceden entrenando, corrigiendo esa postura, siempre, o sea, todos los días van a tener que hacer ese tipo de estiramientos. Pero digo, si todos los días tienes que hacer lo mismo, es porque sigues estando exactamente igual. No ha habido una evolución. ¿Podrás sentir menos esa ciática, por ejemplo? Puede ser. Pero hasta que no retrocedas ese centro de gravedad, la pelvis no se va a cerrar. Se mantendrá abierta y la compresión posterior existirá. Porque a veces cuando hago las masterclass o un directo de estos largos yo solo, hago como cuáles son las posturas más habituales, ¿no? Y veo a la persona que está de pie, si lo ves de lado, el culo está ahí adelante y los hombros están aquí atrás. Algunos tienen la cabeza adelantada y digo, es que no te puedes esperar otra cosa. No, no vas a poder revertir todo esto si no cambias tu posición. No sé, es una de las cosas que intento hacer hincapié en que necesitamos hacer muchos cambios. Entrenar fuerza es lo que tienes que estar haciendo, pero quizá no ahora. Ahora mismo es probable que esa fuerza no te beneficie porque estás en una posición que no es la perfecta para empezar a ejercer una fuerza con seguridad. Por eso la gente, cuando recurren a vosotros y ya tienen diagnósticos y tal, antes de empezar o plantearse una intervención, porque al final ya vemos que no es lo que se suele hacer de primeras, empiezan a irse al gimnasio. Porque le han dicho que tiene que fortalecer la espalda, que tiene que hacer no sé qué, y me parece súper razonable, pero quizá no en este momento. Y es ahí donde los entrenamientos que proponemos juegan el papel más importante para que estas personas tengan unas bases, unos cimientos buenos, y a luego que entrenen la fuerza como quieran, porque va a ser una fuerza segura. Bueno, y luego creo que a lo mejor con una simple infiltración epidural, ¿no? El espacio epidural es donde se pone el catéter para que las mujeres den a luz, ¿no? Ujú. Pero eso es un espacio que, en cierto modo, contacta con todas las fuentes de dolor, es decir, con los nervios que bajan, con el disco y con la faceta. Es como Sí. matar moscas a cañonazos, pero en el fondo sí que te permite bajar tu dolor una temporada, aunque no arreglemos el problema, ¿no? Ujú. Pero, y ahí va a Pues, poder el claro, paciente entrenar. muy Y ahí bien. es donde está la diferencia. Entonces yo creo que al final, el paciente que de verdad, que a lo mejor a ti no te viene el paciente de forma aguda, ¿no? Antes ha ido a su fisio, antes Claro. ha hecho todo esto que hemos hablado que le ha dicho el médico, Ujú. ha estado en reposo, suele pasar, ha estado en reposo porque a lo mejor es verdad que es que no puede moverse. A mí me ha Mm. llegado algún paciente que del parking viene en silla de ruedas, pero luego al final a la semana se descarga, empieza a hacer ejercicio y ve todo lo... Tiene que perder peso, hombre, está claro, pero tiene que Claro. tener una buena estabilidad. Y muchas veces no sabemos muy bien a quién le tenemos que derivar y tampoco es fácil acceder a profesionales que sepan ¿no? Ujú, realmente ujú. qué ejercicio hay que hacer. Sí, Incluso sí, entre nosotros hay un desconocimiento brutal. claro. No sé qué opinas tú, por ejemplo, que se me ha ocurrido de la neuroestimulación. El típico Compex para esa ciática aguda que, bueno, tiene la función de TENS, ¿no? Pero luego tiene una función que te podría fortalecer la musculatura o el Sí. abdomen, ¿no? Yo sé que Sí. eso para a largo plazo no funciona, pero a lo mejor a corto plazo para salir de ese bache, ¿tú eso cómo lo ves? Todo, o sea, coincido, bueno, ya no solo en la en neuromodulación, sino en cualquier tipo.
de terapia, cualquier cosa que pueda hacer que tú te puedas mover mejor, al menos momentáneamente, es, para mí, muy válida si luego no tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, tuve un árbitro de fútbol, ¿vale? Con un problema en la rodilla. eh, bueno, no vino a mí, o sea, me hizo una consulta, pero no llegó a venir. Y me dijo, mira, tengo partidos, no puedo fallar, me van a infiltrar para poder Jugar. Bueno, a jugar no jugar, sí, arbitrar. arbitrar, trabajar y tal. Yo le dije, mira, vas a funcionar de maravilla, o sea, si la infiltración sale bien, o sea, tu rodilla no te va a doler, pero tu rodilla te está avisando de que algo no está funcionando bien. Entonces, si ahora no tienes dolor y tú la machacas corriendo, no sé, 8 kilómetros en cada partido, más todos los entrenamientos y la rodilla, probablemente lo que tienes hoy se tendrá exponenciado el día de mañana porque ahora mismo no tienes dolor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquier tipo de acción que te permita moverte bien, pero tú puedas tener la capacidad de decir, oye, ahora parece que no siento dolor. Después de estos ejercicios, o yo qué sé, pasarte el foam roller. Pasarte un foam roller, esa inhibición, ¿vale? Ese estiramiento tan bueno que has sentido y dices, pues mira, ya no me duele. Claro, va a ser a un cambio agudo, no va a durar. Pero si eso te permite moverte un poco, con cabeza y sentido, con un plan de trabajo, y luego al día siguiente no estás peor, has aceptado todo eso como positivo. Hombre, claro. Pero si tú haces, por ejemplo, el foam roller, te inhibe, empiezas a moverte algo distinto porque tu cuerpo te lo está permitiendo, porque no te duele, y al día siguiente, después de la secuencia de ejercicio propuesta, que normalmente tiene que ser una cosa super light, ¿vale? Light, light, light. Porque la gente, pues, ves que no se puede mover, no puede hacer un test de llevar la pierna recta hacia arriba, no. Entonces, ya ves que las cosas tienen que ser muy light. Si después de eso, al día siguiente o por la noche, estás peor, probablemente hemos excedido, ¿vale? La tolerancia a los estímulos. Entonces, hay que hacer un plan de trabajo todavía más light y si eso no funciona, este no es el sitio para ti. Todavía. Ahí está. Entonces, cuando tú decías antes, claro, a ti no te viene la gente con dolor agudo. No, si me viene, la derivo. Trabajo con fisios, trabajo con médicos, porque no es mi campo. O sea, cada uno tiene que ser profesional y decir, mira, yo no soy el que necesitas ahora. Probablemente después, pero ahora Sí. mismo no es tu momento. Entonces, derivar es clave y por eso yo no trabajo con personas que tienen un dolor agudo, que es que no, no. Y vuelta a lo de la neuromodulación, me parece que son herramientas muy buenas, ¿vale? Siempre y cuando consigamos lo que estaba diciendo, que es pequeños avances momentáneos para permitirte, pues eso, algo de movimiento, porque al final vas a nutrir las articulaciones y te vas a ver beneficios siempre. Hombre, yo creo que hay que saber cuáles son las etapas. Entonces, yo creo que el objetivo de esta charla era un poco dar a conocer lo que hacemos, pero Mm, luego saber que para que las cosas funcionen normalmente, pues yo me tengo que apoyar de fisios, que al final los fisios van a trabajar mejor con nosotros y más rápido, es decir, seguro, y me tengo que apoyar de un entrenamiento personal. O sea, de un entrenamiento guiado de alguien que sepa pues parar, saber que según qué patología tal, y eso no es una cosa que sea frecuente. Pero es que eso está ya más que demostrado, ¿no? Que la terapia multidisciplinar es lo que de verdad en cada momento cada uno tendrá su papel, o mm, incluso en el dolor hasta a veces hace falta un psicólogo. claro, Cada vez, porque al final hay cosas que los pacientes no asumen que ese dolor va a mejorar, pero no va a mejorar todo lo que ellos piensan. Y es verdad que nosotros tenemos ahora herramientas, de verdad, tecnología a punta. O sea, tenemos los neuroestimuladores para cuando ya nada funciona, pero aún así no te dejan sin nada de dolor. Y eso es muy difícil de asumir. Pero volviendo a lo del deporte, es que está comprobado que el umbral del dolor te sube haciendo de deporte con la fuerza muscular. claro. Psicológicamente te ayuda, ¿no? Porque se van a liberar una serie de sustancias endorfinas que al final
te van a mejorar ese estado de ánimo. O sea, que al fin, y ese estado de ánimo es un componente del dolor muy importante. Mm. Entonces, Pero, claro, las personas, ¿qué sucede? Que todo esto, evidentemente, no es su campo, no es su mundo, lo desconocen. Y mm, creo que coincidirás con esto. Si yo no tengo más herramientas que una intervención, por ejemplo, porque es lo que he hecho toda mi vida, y tú me preguntas a mí, te diré, oye, la solución está en la intervención. Pero afortunadamente, tú no paras de estudiar, yo no paro de estudiar, y hemos visto que con nuevos estudios que aparecen, los analizas, le das un poco de sentido y dices, oye, es que esto ya no es como antes. Afortunadamente hemos cambiado, ya tenemos más herramientas para poder solucionar algún dolor. Es verdad que, como tú dices, puede ser que esto sea un cambio momentáneo, porque si la gente no sigue un protocolo de actuación, pues esto puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Pero no sé si coincidirás con algunas personas que han pasado por todo y nada les funciona. Entonces, por ejemplo, yo no sé si estará Miguel por aquí. Miguel ha sido un cliente mío que hemos probado de todo y no ha funcionado. No nos ha funcionado. Entonces, ahora está en manos de centro de fisioterapia, con médicos y tal, y le está dando resultado, pero va tan, tan, tan lento que tiene un mérito tremendo que siga ahí porque otro hubiese tirado la toalla. No te voy a engañar. O sea, años así y esto parece que cambia ese pequeño porcentaje. Entonces, ¿qué le podría decir a una persona que evolucione tan despacio, por ejemplo? hombre, primero hablar de la, nosotros lo que va bien, ¿no? Es hablar de las expectativas. Habría que ver qué tiene este paciente, ¿no? Pero hay gente que realmente sabe que sus expectativas son retrasar una posible cirugía lo máximo posible Ujú. o incluso si se opera, pues saber que va a estar limitado por esa cirugía. Y es muy difícil que un paciente, tanto que se opera o no, pero que empieza a tener problemas, es decir, degeneraciones de disco, problemas vertebrales, artrosis, estenosis, que esté perfecto. Y Claro, ahí hay que hablar de las expectativas. Es decir, si te viene alguien con una protusión muy pequeña, pero si te viene alguien con la resonancia, que te vienen 18 párrafos de informe, oye, hay que hablar de las expectativas, de lo que puedes hacer y de lo que no. hasta Y, dónde podemos y lo llegar. que sí que es verdad que hay muchas técnicas que haciéndolas una vez al año mejoran mucho tu calidad de vida. ¿Te curan? Pues a día de hoy no. Incluso con las células madre cultivadas, que son lo más top, El top. tú, tú ves que esos discos no se regeneran. Y yo he visto con células madre cultivadas que un tendón de Aquiles recupera su estructura totalmente To- normal. Toma ya. Pero en el disco eso no funciona. O sea, quita el Ya, dolor, pero no, tú no ves esa imagen que dices, madre mía, esto no puede ser verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser que con unas células el tendón esté estructuralmente casi perfecto? Pues en el disco es todavía más complejo. ¿Por qué? Pues ya, porque precisamente hay una estructura ahí que se mueve en varias direcciones, que tiene muchos componentes y que por desgracia está menos vascularizada o apenas vascularizada claro, y no llega esa funcionalidad, esa regeneración no llega igual. claro. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues aprender a tener unas expectativas de lo que puedo hacer o no. Vas a mejorar lentamente, pero es que yo conozco muy pocos pacientes que hayan empezado a hacer ejercicios, que estén en manos de su fisio, de técnicas mínimamente invasivas para salir de los baches malos o de esas recaídas que a veces tienen inevitablemente un par de veces al año y que no mejore. Ahora, si pretendes estar todo el año sin moverte y que una inyección al año te vaya bien, o a gente que Ya. la pide mensualmente, ¿no? Y al final eso tampoco lo podemos hacer. Ujú, ujú. Claro. Es una buena pregunta que sí que es verdad que yo la hago quizá no al principio y ahora me estoy planteando que quizá debería hacerla más al principio porque es una pregunta que, oye, ¿hasta dónde crees que podríamos llegar en la situación, ¿no? Con este escenario. Y, y me ha gustado porque probablemente empiece a formularla desde el principio
para ver qué es lo que esperan de nosotros y nosotros esperamos de Que ellos. sean expectativas reales, ¿no? Nosotros por Mm, defecto, según lo que hay, pero por defecto, un dolor crónico que te mejora un 30% ya es ya es un success, o sea, ya tiene una ratio de éxito bastante grande, porque al final el mm, dolor crónico tiene muchos componentes de sensibilización central, y claro, un paciente mm. que viene 2 años con una ciática que no se ha podido mover, ¿sabes? Tú decirle a ese paciente que va a mejorar un 100%, las expectativas no son reales. Ya, Y, y creo, menos en 3 meses. ¿sabes? Y al final lo que hay que decir es creemos que sí puede funcionar, pero todo tiene sus pros y sus contras. La cirugía tiene sus pros y sus contras. Estas Claro, técnicas tienen algunas complicaciones también y sus pros y sus contras. Pero yo creo que es verdad que hemos cambiado lo de reposo y cirugía sí o sí. Y yo creo que eso se está cambiando. Y creo que cada pues, vez, y sobre todo que se cambia incluso por los cirujanos. Y mm, eso es lo más importante, es decir, tú ya no te vas y a la primera de cambio te están operando. O ya ellos buscan incluso técnicas cada vez menos invasivas. muy bien. Y eso es muy importante. Y luego encima, si te operas y sales mal, que eso a veces pasa por estadística, que a veces Sí, no depende de las manos del cirujano, sino de que tú has cicatrizado mal o cualquier sí. cosa, pues tenemos neuroestimuladores, tenemos un cable que lo metemos ahí por el espacio epidural y podemos descomprimir Estimular, estimular la raíz y dar radiofrecuencia, digamos, desde dentro. Lo podemos hacer desde fuera. Tenemos cada vez más terapias regenerativas, o sea, cada vez somos más claro. y cada vez las cosas se hacen mejor. Entonces, esto hay que saberlo. Qué bien, qué bien. Pues, Juan Fernando, ha sido una pasada que pudieses estar con este ratito con nosotros. El placer ha sido mío. Esto ahora en cuanto cuelgue se procesará la grabación y la compartiré para que esté Perfecto, también disponible y pueda llegar todavía a más gente. Porque entiendo que un viernes por la mañana igual no tanta gente podía estar en directo con nosotros. Pero de verdad que ha sido perfecto. un gusto y una alegría ver que más médicos están pensando así. De verdad. Igualmente, o sea que trabajaremos conjuntamente, seguro que sí. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Que pases un U- buen día. Gracias por todo. Igualmente, un abrazo. Hasta Chao, ahora. chao.